En este tutorial vamos a explicar el funcionamiento, la instalación y cómo se debe configurar esta caja de empalmes de grado 3. En instalaciones de grado 3 va un cable por cada sensor y no se puede hacer empalmes entre el sensor y la caja de alarmas. Si hay que hacer empalmes, se ponen estas cajas que llevan internamente un tamper. Vamos a utilizar una caja de empalmes de grado 3 de la marca Eldene, pero es igual con cualquier otra marca. Un multímetro o polímetro para realizar las pruebas. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse manuales y software. La única finalidad de las cajas de empalmes de grado 3 es la de proteger el sabotaje de la instalación de alta seguridad. El funcionamiento. Bueno, aquí tenemos la caja de empalmes de grado 3 y aquí el polímetro para que vean cómo es el funcionamiento, ¿vale? Esto es una tapita que se abre, una atornillada. Vamos a ver. Vale. Y aquí, como ustedes pueden ver, hay muchas bornas, ¿vale? Y esta de aquí, a ver, mejor con esto, esta de aquí y esta de aquí es lo que sería el tamper, ¿va? Para proteger los empalmes, ¿vale? Pues si ponemos aquí el polímetro en continuidad, vamos a ver, vale, ponemos este de aquí y este de aquí y ahora pulso, vale, aquí teóricamente iría una zona de la central para proteger los empalmes, porque en instalaciones de alta seguridad o grado 3 tiene que ir el cable directamente desde el sensor hasta la central, y si hay que hacer algún empalme se hace a través de estas cajas. La instalación. Bueno, aquí tenemos la central, ¿vale? Caja de empalmes de grado 3 y el contacto magnético. Este contacto magnético es de gran potencia, por lo cual este tipo de contacto magnético viene con el cable ya propiamente, con lo cual como no se puede, como este cable no va a llegar hasta la central, ¿vale? Hay que utilizar esta caja de empalmes y vamos a ver cómo se utilizaría. Vamos a poner esto en continuidad para ver que funciona. Vamos a ver por aquí y por aquí. Subimos el cable por aquí para que no me cuelgue. Esto por aquí y esto por acá. Vale, vemos que funciona. Vale, pues ahora la instalación es bastante simple. Estos dos cablecitos, vale, irían por aquí. La caja de empalmes tiene una especie de hendiduras, vale, para que entre el cable por aquí, y también por la parte de abajo, por si muchas veces va empotrado el cable, sale aquí y se vuelve a meter. En este caso vamos a ponerlo como si fuese empotrado, ¿vale? Metemos el cable por aquí abajo, ¿vale? Y vamos a ponerlo en una borna. Lo ponemos, vamos a ver, pongamos para que se vea bien en esta borna de aquí, ¿vale? Vamos a ver esta borna y esta borna. Vamos a ver, vamos a poner en estas dos de aquí, ¿vale? Y vamos a coger un cablecito, ¿vale? Que tenga de 4 hilos, ¿vale? Uno va a ser para la zona y uno va a ser para el contacto magnético, mejor dicho, y otro va a ser para el tamper de la caja de empalmes, con lo cual vamos a vamos a quitar estas resistencias que ahora no nos va a servir. Daría igual con qué tipo de central se pondría, ¿vale? En este caso voy a utilizar una Honeywell porque es la que tenía más cerca, ¿vale? Pongamos, esto sería la zona, el contacto magnético, ¿vale? Y esta otra sería el tamper de la caja de empalmes de grado 3. Se tiene que diferenciar siempre que sea una zona, pues si no es lo mismo que saboteen el contacto magnético que saboteen la caja de empalmes, vale. Y ahora
Ponemos también el cablecito por aquí dentro. Vamos a ver. Vamos. Ya, esto sería. Esto sería la zona, ¿vale? Que sería el amarillo verde, cada borna, con el contacto magnético. Pues se llama caja de empalme, pero aquí es donde se empalman los cables. Vamos a ver. Por aquí uno. Y por aquí el otro. Vamos a ver. Y lo pondríamos aquí. Uno aquí, por ejemplo. Vamos a utilizar este otro. Vale. Y este otro aquí. Vale. Queda un poquitín fuera. Vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo mejor. Hay muchas veces estas cajas de empalmes que son así alargadas, muchas veces para el tema del cableado, para después meter el cable y tiene que poner muchos empalmes, pues no entran bien los cables. Pero en fin, esta, digamos, la que el cliente no pone tantas pegas, tantos problemas, que son más, no son tan feas. Y aquí vamos a poner la zona del tamper para proteger. Por aquí y por aquí. Vale. Contacto magnético, el cable viene para acá y se junta con los cables que vienen de la central aquí, ¿vale? Se hace el empalme aquí. Y después, para proteger estos empalmes que no lo pueden sabotear, se pone dentro de esta caja de empalmes, que a su vez tiene su propio tamper para que si lo abren, que salte la alarma en la central. La configuración. Bueno, aquí tenemos ya la caja de empalmes. Esto iría sobre la pared, ¿vale? Y aquí la pared. Esto se puede pintar, o muchas veces dice la gente es que esto es diferencial al color de la pared. Se puede pintar sin ningún problema para que quede más o menos disimulado, ¿vale? ¿Y cómo se debería configurar este tipo de zona? Al ser tamper se tiene que configurar como 24 horas. ¿Por qué? Porque si intentan abrir, automáticamente, pues al tener el tamper de aquí abajo, ¿vale? Que protege la caja de empalmes, saltaría automáticamente la alarma. Hay gente que lo pone muchas veces como instantánea, es decir, que solamente salte cuando esté conectada la alarma. Yo no lo recomiendo, ¿por qué? Porque muchas veces estos sitios se ponen en un sitio más o menos que son visibles, ¿vale? Y si está desconectada la alarma, la pueden manipular sin que uno se dé cuenta. Después puede haber el tema de los robos y demás, con lo cual siempre 24 horas. También se podría poner que a lo mejor que no suene la sirena, cuando eso, solamente que mande un reporte a la central receptora de alarmas. Pues muchas veces si están en un local y luego empieza a sonar la sirena y hay gente, pues es molesto. También se puede poner como alarma silenciosa o solamente como reporte, pero siempre como 24 horas, es decir, siempre esté activo. Aquí termina este tutorial. Es importante instalar estas cajas de empalmes de grado 3 cuando se realizan instalaciones de alta seguridad o grado 3. Por ley están obligadas a instalarse si hay empalmes y describir la ubicación en el libro de revisiones e instalación. También aclaro que a ningún cliente le va a gustar que pongan esas cajas en sitios visibles, por experiencia propia. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.